hemos hablado, hablamos sobre características de organismos vivos. Entonces, acuérdese que hay 3 características que son muy importantes, que discutimos la vez pasada. Cuando miré los quizzes, las respuestas de los quizzes, muchos de ustedes sí encontraron o respondieron según estas características. Algunas personas o algunos grupos contestaron con otras características que realmente no son de todos los organismos vivos, pero en general algunos de ustedes sí. Ok, entonces, ¿qué son los 3? Los organismos vivos son muy complejos y muy organizados. Extraen y transforman energía del ambiente para mantener esta organización. Y son capaces de replicación, que es casi perfecto, pero no perfecto. Y porque no es perfecto, eso es porque tenemos la evolución. Entonces, el otro punto muy importante es como una observación que podemos hacer, que todos los organismos son muy distintos en términos de cómo aparecen y cómo funcionan. Hay muchas diferencias, pero, y ese es el punto importante, en el nivel bioquímico, los organismos son muy parecidos. En el nivel químico son muy parecidos y en el nivel celular son parecidos. ¿Okay? Entonces, vamos a primero hablar sobre células y después vamos a hablar sobre biomoléculas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos varios niveles de organización que podemos discutir. Entonces, aquí tenemos una célula y sus organelos, es decir, que es una célula eucarioto. Y al otro extremo tenemos los subunidades monoméricos, que son componentes de los macromoléculas que tenemos en las células. Entonces, vamos primero a hablar sobre el extremo izquierda y después vamos a hablar sobre extremo derecho aquí. Entonces, la organización es, tenemos unidades monoméricas, después esos se forman en macromoléculas. Por ejemplo, la unidad monomérico aminoácido puede formar polímeros que son las proteínas, y las proteínas pueden participar en complejos supramoleculares, por ejemplo, membranas. ¿Okay? Entonces, tenemos esos complejos supramolecular como pared de la célula, membrana plasmática, cromatina, etc. Y finalmente tenemos la célula. Okay. Entonces, los organismos vivos son complejos, y los organismos más sencillos son los que se componen de solamente una célula, son organismos de una sola célula. ¿Okay? Entonces, una de las respuestas en las quizzes fue, tienen varias células, entonces sé que hay organismos que una célula como una bacteria, un parásito, etcétera, una levadura. Si tenemos organismos grandes, entonces estos consisten de muchas células con diferentes funciones. Ok, entonces tamaños de células. La mayoría tienen tamaño de 1 micrómetro en diámetro, es decir, 1 por 10 al menos 6 metros. Pero los
hay unos muy pequeños, el más pequeño conocido es 0.3 micrones, que son micoplasmas. Entonces, una cosa que podemos preguntar es, ¿por qué tenemos límites, por qué observamos límites en los tamaños de las células? ¿Alguien tiene una idea? En el chat. ¿Por qué tenemos, qué está especificando el tamaño de una célula? ¿Por qué no tenemos células más grandes o células más pequeñas de los límites que observamos? Okay, entonces, hay varias respuestas. Una célula muy grande sería muy difícil de mantener. El tiempo en transportar nutrientes, gasto de energía, tiempo, ¿ok? Entonces, sí, todo eso tiene algo que ver con el tamaño máximo, ¿ok? Y el tamaño mínimo. Aquí hay otro que es capacidad de difusión, ¿ok? Área superficial, pero esos son límites que se puede imaginar para tamaño más grande, que tamaño más chiquito, porque no tenemos tamaño de célula más chiquito. Si es un problema tener una célula demasiado grande, entonces una más chiquito. Sí, entonces aquí una respuesta muy buena es, no podría tener ADN. Ok, entonces voy a hacer un anuncio aquí. Yo siempre digo a veces ADN y ARN. Voy a decir DNA y RNA. DNA y RNA, solamente porque me confundo. Ok, entonces tiene que acostumbrarse, voy a usar las abreviaciones de inglés en esta clase. Ok, entonces aquí tenemos una respuesta muy buena para el tamaño inferior, que es la cantidad de biomoléculas, que es como eso es de Paula Alejandra, que es como una frase más genérica que dijo sobre que dijo Amalia, que dijo que no puede tener a DNA, ¿ok? Entonces, sí, no hay suficiente espacio para los elementos necesarios, ¿ok? Entonces, hay mucho trabajo sobre esto. Estos son artículos sobre tamaño de células y pueden notar que aunque es una pregunta muy vieja, hay artículos de 2012, hay de 2017 y hay 2019. Entonces, esto es un campo de investigación y voy a decir aquí estos números que se llama PMID. Este número se puede usar para buscar un artículo en PubMed. ¿Cuántos han utilizado PubMed? Levanta la mano. Ok. ¿Otras personas? Ok. Es como difícil, yo creo que como... Ok, PubMed, y eso es el National Center for Biotechnology Information. Esto es un sitio en Estados Unidos que tiene varias bases de datos y uno de esos bases de datos es como un base de datos de literatura científica. Y en vez de tratar y puede buscar por varias formas, uno es por el nombre del autor o por nombre del artículo, algo que es mucho más fácil es buscar por este número aquí, que es el número PMID. Okay. Entonces, en vez de tratar de acordarse cómo escribir este apellido, Fine Silver, mucho más fácil es poner el número. ¿Okay? Entonces, esos son estos números que siempre tengo cuando hablo sobre un artículo o artículos. Ok. Ok, entonces, aquí que tenemos es el límite inferior de tamaño es
¿Cuántas moléculas necesitamos para que esa célula funcione? Necesitamos un espacio para meter estas moléculas, este número de moléculas. Y el tamaño superior es afectado por, como algunos de ustedes dijeron, difusión de los y cuánta superficie hay por volumen, ¿ok? Entonces necesitamos tener suficiente superficie de la célula. ¿Por qué? Porque cualquier nutriente va a entrar en la célula a través de proteínas en la membrana. Si no tenemos suficiente espacio para poner esas proteínas, no podemos interactuar que necesitamos. Entonces hay como un balance entre área superficial, donde podemos entrar nutrientes necesarios para la célula, y el tamaño de la célula. ¿Okay? Entonces necesitamos tener la capacidad de hacer importación de los nutrientes, del oxígeno que necesitamos. También, de una vez adentro de la célula, esos solutos, esos nutrientes tienen que llegar a todas las partes. Entonces, si es muy grande la célula, entonces de pronto hay limitaciones en nutrientes en algunas partes de la célula. Y otra limitación es la capacidad de hacer división celular. Si la célula es muy grande, es difícil hacer división. Entonces, todo esto tiene que ver con restricciones físicas, ¿sí? Entonces, cómo podemos armar una célula depende en límite, o la arquitectura de la célula depende en límites físicas, como de difusión o de qué tan rápido podemos expresar un gen, qué tan rápido podemos hacer una catálisis, cómo específico podemos hacer en una interacción. ¿Okay? Todos esos son límites físicos, y los límites físicos van a determinar la arquitectura de la célula. Y lástimamente, esto es un video muy bueno, y yo voy a intentar, yo pensé que yo cambié mi sistema a la sistema más nueva de Mac, y ahora no puedo mostrar un video. Voy a intentar, pero no creo que pueda hacerlo. Si no, voy a tratar de resolver esto para la semana entrante y podemos ver el video la semana entrante. Si no, ustedes no lo pueden ver en forma independiente. Entonces voy a intentar, pero no creo que funcione. Vamos a intentar. Y no está pasando nada. Ok, voy a describir qué es. Entonces, este profesor hizo un modelo físico de la superficie de un virus. Entonces, hizo como un Lego de la superficie de un virus, en tamaño muy grande. Y en entonces armó hizo construcción de partes plásticos, y en esas partes somos como hexágonos, ¿okay? Y en esas partes plásticos puso imanes para mostrar o para simular las fuerzas atractivas entre esos componentes, esas partes de la superficie del virus. Entonces, hizo esto, puso todos estos pedazos en un contenedor transparente, ¿ok? Sí, entonces de pronto ustedes pueden en su propio, abrir una pestaña en su computador, y gracias a la persona que puso este link, gracias a David, y pueden ver el video, es muy corto, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Va a empezar a sacudir este contenedor con los componentes que pueden interactuar a través de imanes. Y la cosa muy sorprendente es que después de sacudir un tiempo, ¿qué va a pasar? Es que usted va a tener la forma circular, o sea, esférica del virus.
Y esto es únicamente por atracciones físicas, no tiene nada que ver con algo especial, es algo, son cosas físicas. ¿Okay? Entonces, por favor, abren una ventana, una pestaña y miran el video. ¿Listos? Patos para ver. Es muy chévere, ¿no? Ok, ¿ya? ¿Lo vieron? Impresionante, ¿no? Entonces, después de todo esto, tenemos tenemos el virus compuesto en su forma. Listo. Entonces, esto como resalta la idea de que los interacciones físicas es que está muy importante para arquitectura de células. Listo. Ok. Entonces, de gran parte, la forma que tiene algo en la célula, una proteína, una estructura macromolecular, tiene que ver con la función de esta cosa. Y podemos hacer ejemplos mecánicos. Por ejemplo, si usted necesita una silla, las sillas hay diferentes tipos, pero tienen dónde dónde sentarse, ¿ok? Muchos tienen espaldares, aunque una butaca no tiene un espaldar. Algunos tienen como esos pies para subir donde se sienta del piso, ¿ok? Y algunos tienen brazos, ¿ok? Entonces, para cumplir la función de una silla, usted necesita algunos elementos estructurales, el espaldar, las pies, el asiento. ¿Okay? Entonces, la misma cosa con proteínas. Usted necesita, para hacer una polimerasa, usted necesita esta forma, donde usted puede pensar que es como una mano abierta, donde esos son los dedos y eso es el pulgar, ¿ok? Y eso es la palma, ¿ok? Entonces, se necesita esta forma para una polimerasa y aquí tenemos polimerasas de una bacteria, casi uno de virus, ok, es este. Todos tienen la misma arquitectura. ¿Por qué? Porque la arquitectura sirve la función. Ok, entre las células más viejas, crecieron surgieron como hace 10 a los 9 años, y esas primeras células fueron anaeróbicos porque no hubo oxígeno en la tierra, ¿ok? Y todavía, entonces podemos clasificar organismos según fuente de energía. Los primeros fueron chemotrophs, que solamente utilizaron energía de compuestos químicos, no de luz del sol. Okay. Después hubo células que desarrollaron los pigmentos para capturar luz y logramos conseguir organismos usando energía de luz del sol, okay, etcétera. Entonces, nota que después de un tiempo hubo oxígeno en la Tierra y logramos tener organismos usando oxígeno, ¿okay? Pero no fue al principio. Entonces, voy a pasar por esto muy rápido. Hay diferentes dominios de la vida y esos son definidos por células, diferencias moleculares y celulares. Entonces tenemos procariotos unicelulares,
en bacterias y en arquea, y tenemos los eucariotos que son unicelular o multicelular. ¿Okay? Y aquí tenemos el árbol. Entonces podemos pensar un poquito sobre qué es universal en las células vivas. ¿Qué tienen casi todas las células? ¿Qué tienen células? Para armar una célula, ¿qué necesita? Contéstame en el chat, por favor. ¿Qué se necesita? ¿Qué característica tienen células vivas? Membrana, muy bien, gracias. Materia genético, muy bien. Citoplasma, ok, gracias, esto es que estoy buscando. Empezamos con la membrana plasmático. Entonces, eso va a definir la periferia de la célula y es normalmente compuesto de una bicapa de lípidos. Ok. Una membrana muchas veces es el componente mayor de una membrana, no es lipídico, sino proteína. Entonces, las membranas de las células, membranas tienen mucho metido en la bicapa lipídico. ¿Okay? Entonces, son muy flexibles, pueden cambiar el tamaño y la forma. ¿Okay? Y como dije, tiene todas esas proteínas para transporte, señalización, catálisis, etc. Y es impermeable a compuestos con carga o polares. Para entrar, esos compuestos necesitan usar una proteína transportadora que está metida en la membrana. ¿Listo? Ok, entonces tenemos citoplasma. Esto es una solución acuosa. Tiene una composición muy compleja, ¿ok? Porque hay muchos componentes que vamos a mirar en un momento. Y hay una consistencia, es tan denso, hay tantas cosas metidas que tiene consistencia de un gel, ¿ok? ¿Qué tiene? Tiene enzimas, tiene coenzimas, que son compuestos chiquitos que ayudan una enzima a hacer la reacción o algunas enzimas. Tenemos moléculas de RNA, tenemos ribosomas, polisomas, tenemos metabolitos, los intermediarios de las vías de síntesis y degradación. Tenemos gotas y gránulos de combustibles que están involucrados en almacenaje de estos nutrientes. Si la célula es eucarioto, tenemos organelos. ¿Okay? Y esos son estructuras que tienen membrana alrededor que contienen maquinaria metabólica o enzimas especiales. Listo. Entonces, quiero resaltar otra vez que el citoplasma es muy denso. ¿Okay? Entonces, es altamente viscosa. En eucariotos tenemos citoesqueleto, que son proteínas que tienen forma de filamentos, son túbulos y filamentos que mantienen la forma de la célula, son importantes para organización, son utilizadas como vías de transporte y son importantes en el movimiento de la célula. Entonces aquí tenemos visualizado con verde y rojo proteínas del citoesqueleto. Y eso es una célula, ¿okay? Eso es una célula. Está empezando a dividirse, tiene los dos núcleos, ¿okay? Aquí en azul los núcleos, ¿okay? Y esas son células de vaca, células endoteliales. Pero la cosa que quiero resaltar es todos estos como estructuras largas que son citoesqueleto de la célula.
Entonces, si usted mira un citoplasma, es muy, muy denso. Esto es una figura de la célula bacteriana y de E. coli. Entonces, me gusta esta descripción del espacio citoplásmico. Entonces, el espacio citoplásmico no es como jugar la lleva en un campo abierto afuera, en un prado muy grande. Eso no es como es el ambiente de la célula. El ambiente de la célula es como una fiesta con mucha gente en una casa llena de muebles y usted está tratando de llegar de un lado al otro lado de la casa y no puede o es difícil porque hay tanta gente. Esto es como es el movimiento en el citoplasma, ¿ok? No es un espacio libre, es un espacio muy, muy lleno, ¿ok? Entonces es consistencia gel. Ok, otra vez Alvin David me ayuda con esto. Esto es otro video que puedo mostrar. Es un video para ayudar a usted visualizar qué tan apretado es la célula. ¿Ok? Entonces, el primer parte del video va a mostrar cuando tenemos solamente 2% de las moléculas que normalmente son presentes en la célula. Y después de un tiempo, no me acuerdo cuándo es, como la mitad del video, van a empezar a demostrar cómo realmente es, con todas las moléculas de la célula. Entonces, abren una pestaña, por favor. Tratan de... sí, gracias. Sí, ¿pueden ver esto? Muchas gracias. Porque visual, yo puedo hablar mucho, pero es mejor verlo, ¿ok? Entonces, toman unos minutos para ver este video. Toma, el video es como 2 minutos. ¿Listo? Entonces, al final van a ver realmente cómo es en la célula. O no en el final, pero en la mitad. Ok, entonces imagine ustedes una molécula intentando de llegar de un lado, difundir de un lado al otro. Como es a little bit crowded. ¿Listos? Me avisen cuando terminan. Listo. Sí, los palitos son el citoesqueleto. Ok, entonces, se nota que tan lleno es el citoplasma. Y la cosa que hay como implicaciones, porque nosotros en bioquímica que hemos hecho en el pasado es usar buffers, una solución de buffers a medir actividad de una célula, ¿sí? Perdón, actividad de una enzima. Y esto es un ambiente muy artificial, porque el ambiente de la célula es muy distinto. Hay un campo de investigación, el campo de molecular crowding, que
están empezando a investigar cómo realmente ocurren las reacciones en la célula, cómo es la célula de verdad. Ok. Seguimos. Tenemos núcleos y nucleoides que tienen la materia genética. El DNA es presente en forma muy compacto. Es el organelo más denso y más tieso de todos los células de eucariotos. ¿Listo? ¿Alguien tiene, creo, el micrófono prendido que pueden apagar, por favor, si lo tienen prendido? Ok. Ok, la diferencia entre procariotos y eucariotos es que los eucariotos tienen alrededor de su núcleo una membrana y los procariotos no. Entonces, hablamos sobre estructura, evolución y estructura, ¿ok? Entonces, los procariotos, los mejor caracterizados de los eubacterias es el organismo modelo es Escherichia coli. Eso tenemos en el intestino, es parte normal de la flora del intestino. ¿Okay? Y muy conocido, súper conocido. Los procariotos de los arqueabacterias son mucho menos caracterizados, viven en ambientes extremos y piensen que son ancestros de los organismos eucarióticos, de los eucariotos. Okay. Entonces aquí tenemos uno de estos ambientes extremos, unos aguas termales de Yellowstone, okay, donde pueden ver que esto es un agua súper caliente en el centro. Ay. ¿Aló, me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Ok, listo. Ok, entonces, aquí que tenemos se puede ver el pozo donde hay agua súper caliente y en el centro de este pozo el agua es tan caliente que casi no vive nada. Pero si usted mira aquí al lado, es más frío y aquí viven grupos de organismos. Muchos de esos son arqueabacteria. Ok, entonces, Thermus aquaticus, el Taq polymerase, la polimerasa que usamos para PCR, viene de uno de esos termales del Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos. Entonces, esto es un ejemplo de un ambiente extremo. También hay otros que viven donde hay mucho sal, donde hay mucho ácido o cosas raras, ambientes raros. Okay. Entonces, bacterias tienen además de esto, tiene un pared celular, peptidoglycan, compuesto de polímeros de azúcar que son ligados por péptidos pequeños, ¿okay? Y eso da rigidez y forma a la bacteria, ¿okay? Y adentro de eso tiene una membrana plasmática, ¿okay? La estructura específica depende en la bacteria. Tenemos pili, que son estas estructuras que ayudan en adición de células a superficies. Tenemos flagela, ¿okay? Y esto, algunos tienen flagela y esto ayuda en el movimiento. Y tienen nucleoides, no núcleos, y tienen pequeños DNA circulares que se llaman plásmidos, que muchas veces tienen genes para resistencia a toxinas y antibióticas. Entonces, ¿por qué tenemos células eucariotos? ¿De dónde vienen? Entonces, piensan que las células empezaron de adquirir más DNA, empezaron de organizar
el DNA en complejos de proteína y ácido nucleico. Las células se volvieron más grandes, empezaron a desarrollar sistemas intracelulares de membranas, los organelos. Entonces hubo una asociación también entre bacterias y esas células que estaban creciendo. Vamos a hablar sobre esto. Entonces, los mitocondrias y cloroplastos, el origen de estos originalmente fueron bacterias. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos qué pasó. Aquí tenemos el eucarioto ancestral, engolfó una bacteria aeróbico. Nota que tiene su propio DNA, ese círculo aquí es el DNA de la bacteria. Esto es el DNA de la célula. ¿Okay? Entonces, empezó de una relación simbiótica y un parte de este DNA de las bacterias fue trasladado a la genoma. ¿Okay? Entonces, la misma cosa pasó con, para generar el cloroplasto, algo muy parecido, con una célula que engolfó una cianobacteria que fue capaz de fotosíntesis, son los origen de los plastos. Evidencias que está apoyando esta idea de origen de mitocondria y cloroplasto. Muy rápido. ¿Se acuerda qué puede ser? ¿Cuál es la evidencia que esto es realmente de verdad? Entonces alguien dijo, Isabela dijo, el ADN mitocondrial. Sí, la mitocondria tiene su propio DNA. La otra cosa, sí, de verdad. Mariana dice que la mitocondria tiene un doble membrana. ¿Por qué? Miramos aquí. La primera membrana viene, mira, si usted mete esta bacteria dentro de la célula, va a tener alrededor la membrana que originalmente fue la membrana plasmática, además de su propia membrana. Entonces tiene membrana doble. ¿Qué más? ¿Se acuerda? Ok, vamos a seguir. Ok, esas son la evidencia. La mitocondria y cloroplastos tienen su propio DNA, ribosomas, maquinaria para sintetizar DNA. Entonces son semi-autónomos. Fueron autónomos en un momento, pero perdieron un poquito de esto cuando volvieron por la simbiosis. Las secuencias de DNA de los organelos son mucho más parecidas a secuencias de bacterias y menos parecido a secuencias de eucariotos. Y también hay más similaridad de la replicación de organelos a bacterias que se replican más como bacterias y no tanto como eucariotos. ¿Listo? Ok. ¿Bacterias tienen organelos? ¿Cuántos piensan que sí con mano? Nadie. Ok. Entonces, hay información nueva que dice que las bacterias tienen método, una manera de separar sus reacciones en el citosol que es parecido a que pasa con los organelos de eucariote, ¿okay? Pero son distintos, ¿okay? Bacterias tienen algo parecido a organelos, pero no es tan complejo ni es la misma manera como lo hacen los eucariotos. Solamente para dar un poquito más información. Ok, viruses. Pasamos rápido a viruses. Son complejos supramoleculares que pueden replicarse dentro de células hospederos. Okay. Muchas veces, la mayoría de veces son moléculas de una molécula
de DNA o RNA que está dentro de una estructura de proteína, y en algunos casos tiene membranas también. Okay. Existen en dos estados. Adentro de la célula es un parásito intracelular. Afuera no son vivos técnicamente porque no pueden replicarse y se llaman viriones. Okay. Aquí tenemos un virus, pero este virus no es de células eucariotas, sino es un virus de una célula bacteriana. Es un virus de una bacteria. Se llama bacteriophage. Un virus de una bacteria es un bacteriófago. Usted puede pensar en un uso que podemos usar bacteriófagos para algo. ¿Hay algo útil de bacteriófagos? Especulan en el chat. Nanotecnología, de pronto, sí. Sí, entonces viene muchas respuestas. Antibióticos, phage, terapia por fago. Entonces, eso es un estudio que fue publicado en 2019, donde intentaron usar fagos para aplicar a quemaduras infectados. Entonces, esas son personas que se quemaron. Cuando se quemaron, entonces hay un riesgo grande de infección por bacterias, y eso fue un estudio tratando de usar fagos para matar las bacterias en la piel donde era la quemadura. Okay. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Entonces, voy a contar rápidamente la historia aquí. Esto fue un trabajo de Graham Hatfall de Universidad de Pittsburgh. Entonces él conocía a alguien trabajando en una clínica en Gran Bretaña, y ese médico en Gran Bretaña tenía 2 pacientes con fibrosis cística que tenían infecciones por Mycobacterium. Y esos Mycobacterium que estaban infectando los pulmones de esos pacientes fueron resistentes a drogas. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo el médico? Envió a Graham Hatfall las muestras de las bacterias resistentes, esos micobacterios, y Graham Hatfall tiene un archivo de 15,000 fagos y probó esos 15,000 fagos con estas bacterias del paciente. Encontró algunos que mató esta bacteria resistente a antibióticos. Entonces, los 2 pacientes fueron, creo un paciente murió, pero la otra paciente fue tratado con ese cóctel de 3 fagos que encontró Graham Hatfall y recuperó de la infección. ¿Okay? Entonces, es algo muy nuevo como ejemplo de usar de tratamiento de fagos. Ok, entonces aquí tenemos, aquí hay un link para antibióticos. Ok, gracias por el link. No sé la respuesta rápido a si las bacterias pueden desarrollar inmunidad a los fagos. Seguro hay una forma de hacerlo, pero no sé mucho del tema. Ok. Entonces aquí vemos el virus de polio. Aquí entonces estamos hablando no de un virus que afecta a bacterias, sino un virus que está afectando humanos. Entonces aquí tenemos una vacuna muy buena. Ese virus fue un problema enorme en los años siglo pasado. Aquí tenemos una vacuna, aunque tenemos una profilaxis que está bastante bueno.
¿ok? Y tenemos, obviamente, ahora un problema grande con un virus. ¿Ok? Entonces, todos estamos conscientes de esto. Ok, quiero terminar esa parte con qué hay de nuevo. Hay viruses enormes, ¿ok? Que fueron descubiertos en 2003, ¿ok? Y hasta este momento solamente han visto que infectan algunos organismos como acanthamoebas, que son organismos de una única célula. Y también hay viruses que son parásitos de estos viruses grandes. Entonces, hay como se llama virofagos, que son viruses que infectan viruses. ¿Okay? Hasta este momento solamente hay virofagos de una clase de viruses específicas, los viruses gigantes. ¿Okay? Yo vi en ResearchGate hace poquito, no sé detalles, solamente estoy abriendo el mente a qué existen de nuevo, ¿ok? Pero la cosa, yo vi en ResearchGate hace poquito alguien especulando si hubo un virofago de coronavirus, ¿ok? Aunque no fue una respuesta ni nada, pero es muy interesante la idea. Ok, entonces estamos en 12:20. Qué pena con ustedes, pero voy a empezar la otra presentación y vamos a terminar la semana entrante. Entonces vamos, el video del virus, ¿cuál video del virus? No tengo un video de un virus. Esto fue algo que, ok. Ah, el de los Legos. Ok. No, es que, ok, entonces, acuérdese que si ustedes vieron el video, que hubo en este video fue como el profesor tenía pedazos en forma, no me acuerdo si fueron hexágonos, y si usted pone en estos pedazos que simulan la superficie de un virus, si usted pone imanes para mostrar la atracción entre otra parte de la superficie del virus, usted puede causar la formación de la estructura de este virus, la parte exterior del virus, únicamente supliendo energía. ¿Okay? Y la idea que quiero resaltar allá es que la arquitectura de la célula y cómo se forma la célula, esto todo es basado en interacciones físicas. En este caso, en este video, es que estamos hablando de interacción física que es una atracción de un imán para otro imán. ¿Okay? Pero esto es como una simulación que con de atracción célula. En la célula, en el virus no hay imanes, sino hay interacciones hidrofóbicas, hay interacciones iónicas entre carga positiva, carga negativa. Hay estos tipos de interacciones, no son interacciones de imanes, pero el imán en el video está simbolizando estas otras interacciones. Pero todos son interacciones físicas, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, estoy un poquito atrasado, pero voy a solamente introducir la otra. De pronto tengo tiempo para nada. Sí. No, yo sabe que estamos en 24. Usted tiene que, vamos a terminar. Ah, no, tenemos hasta 45. Perfecto, no hay problema. Listo. Vamos a regresar. Olvidé que tenemos hasta 45. Entonces aquí voy a cerrar aquí y entrar esto. Share now. Ok.
Ok, tenemos como 15 minutos para hablar sobre biomoléculas. Ok, entonces, hemos pasado mucho tiempo hablando sobre células. Ahora vamos al otro extremo y hablamos sobre biomoléculas. Ok, entonces la base para la vida son las reacciones químicas que ocurren en la célula. Okay. Y la química permite ¿qué? ¿Qué permite la química? Permite un alto grado de complejidad y organización. Permite la extracción, transformación y uso sistemático de la energía para crear y mantener estructuras de la célula. La química permite replicar preciso. Y la química permite interacciones entre componentes individuales y permite que esa interacción es dinámica y coordinada. ¿Okay? Entonces, todo esto es la química, la importancia de la química. También, como último, podemos usar química para sentir y responder a cambios en el ambiente. Okay. Ahora la cosa, si miramos un organismo vivo, aquí tenemos una medusa en el mar. La composición química de ese organismo es muy distinto que el ambiente, que la química del ambiente. ¿Qué tipo de átomos podemos tener en este punto? Si miramos la tabla, hay únicamente aproximadamente 30 elementos que son esenciales para la vida. Entonces, de estos 30, tenemos los elementos que necesitamos en grandes cantidades, que son se llama bulk, sodio, potasio, calcio, carbono, nitrógeno, oxígeno, etc. Okay. Y esto estamos consumiendo en la dieta en cantidades de gramos, pero además de esto tenemos elementos que necesitamos en cantidades muy pequeñas. Okay. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que necesitamos hierro. Okay. Entonces, ¿por qué necesitamos hierro? Un ejemplo es hemoglobina. Hemoglobina tiene un átomo de hierro, o tiene 4 porque tiene 4 para cargar el oxígeno. ¿Okay? Entonces, esto necesitamos en cantidades relativamente pequeñas, en menor de miligramos. ¿Okay? Entonces, muchos de ustedes van a reconocer hierro, cobre, de pronto zinc, yodo, pero ¿por qué necesitamos molybdenum? ¿Y por qué necesitamos vanadium? Esos son algunos elementos que aparecen en algunas proteínas que requieren estos elementos para su función. Entonces hay algunos que son muy raros. Pero 99% de la masa de la mayoría de células es hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono. ¿Okay? Entonces, voy a ver si voy a pedir a la biblioteca para copiar estas páginas y para usar en el curso, porque aquí en esas páginas Lehninger habla sobre las propiedades químicas y reactividad de carbono y grupos importantes funcionales. ¿Okay? Entonces vamos a copiar esto y para que podemos leerlo, ustedes pueden leerlo. Carbono es un elemento único, tiene capacidad de hacer 4 enlaces, puede formar enlaces sencillos o dobles o
triples, ¿ok? Puede formar moléculas lineal o con ramas, puede formar polímeros, ¿ok? Y cuando hay enlaces sencillos, entonces hay rotación alrededor de esos enlaces. Aquí la rotación es restringida y aquí también. ¿Qué compuesto tenemos en concentración más alto en los organismos? En el chat, por favor. ¿Qué carbono? Carbono, no. Compuesto, no átomo. Compuesto. Agua, gracias. Agua es el compuesto más abundante. Ok. Entonces vamos a primero hablar sobre agua. Entonces aquí tenemos los componentes moleculares de una bacteria E. coli en porcentaje de peso. El peso de esta bacteria es 70% agua, 15% proteína, el DNA y RNA solamente 7%, polisacáridos 3%, lípidos muy poco, 2%, y los subunidades monoméricos y los intermediarios y los iones inorgánicos 3%. ¿Okay? Entonces miramos esto, ¿por qué tan pocos lípidos? ¿Qué tan grueso es una membrana? La grosura de la membrana es ¿cuántas moléculas? 2. Entonces, para formar una bicapa necesitamos 2 capas, entonces la grosura es de 2 moléculas, ¿ok? Entonces, y podemos formar un área muy grande, cubrirlo con 2 moléculas, pero con grosura de 2 moléculas. Ok, los macromoléculas son compuestos de subunidades monoméricos y como estoy estresando, los subunidades monoméricos son idénticos en los organismos vivos. Tenemos proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos. Okay, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Es brevemente hablar sobre los subunidades monoméricos de todos estos, de esas 4 categorías. Ok, aminoácidos. Aquí tenemos algunos de los 20 aminoácidos. Okay. Entonces, tienen una estructura en común en negro. Okay. Estos van a polimerizar, pueden polimerizar usando ese carboxilo y ese grupo amino con otro aminoácido. Tienen grupos que se llaman grupos R, que son distintos y da la propiedad química al aminoácido, que da unas características específicas a los aminoácidos. Forman proteínas que son importantes para catálisis, para elementos estructurales, transporte, transmisión de señales. Y cada proteína tiene una secuencia única. ¿Listo? Tenemos ácidos nucleicos. Tenemos base. Esos son los bases. ¿Ok? Perdón, esos son los bases. Tenemos purinas y tenemos pirimidinas. ¿Ok? Tenemos azúcares, ribosas, deoxirribosos, ácidos fosfólicos. La función es transmisión de información. Okay. ¿Qué otra función tiene, por ejemplo, RNA? Dame una función de RNA que no es información. No tiene que ver con información o transmisión de información. ¿Alguien sabe? John, sí. ¿Qué más? Síntesis de proteínas. Ok, esto es síntesis de proteínas, ok, pero cuando usted dice síntesis, esto es una catálisis, ¿sí?
Entonces, han descubierto que algunas moléculas de RNA son enzimas, tiene actividad enzimática. Entonces, RNA también podría funcionar o puede funcionar como una enzima, y eso tiene unas implicaciones importantes. Lípidos es un grupo de moléculas muy diversos. La única cosa que tienen en común es tienen un parte que es no polar. ¿Ok? Algunos tienen también, por ejemplo, esta parte de este ácido graso es no polar. Aquí tiene un parte polar. ¿Ok? Glicerol tiene esta parte polar. ¿Ok? Funciones muy diversas. Membranas, se puede usar lípidos para, como unos lípidos forman gotas en algunas células y son una fuente de combustible. Son importantes para son pigmentos, son cofactores, moléculas de señalización. ¿Alguien sabe un lípido que es un pigmento muy importante? Un pigmento que es un lípido. ¿Por qué las plantas son verdes? Clorófilo. Sí, chlorophyll. Ok, gracias. Ok, entonces llegamos a polisacáridos. Esto es el azúcar padre. Ok. Y también podemos polimerizar glucosa y usarlo como combustible, glucógeno. Elementos estructurales, por ejemplo, la superficie de algunas bacterias tiene peptidoglycan, son moléculas de señalización. Las células eucariotos en la superficie son decorados azúcares, y eso son muy importantes porque son moléculas de señalización que se puede usar para ubicar las células en el cuerpo. ¿Okay? Y muchas biomoléculas son compuestos de diferentes subunidades, ¿ok? Entonces aquí tenemos los diferentes subunidades monoméricos, tenemos aminoácidos forman proteínas, hormonas peptídicos, neurotransmisores, algunos son alcaloides. Los ácidos nucleicos necesitan purina, también ATP, que es la molécula de energía, coenzimas, necesitan adenina, que es una purina, neurotransmisores, hay algunos que requieren adenina. Ácido palmítica, que es un ácido graso, es importante porque es un componente de membranas lipídicos, de grasas, de ceras. Glucosa es importante porque puede formar disacáridos o polisacáridos. Okay. Y hay algunas moléculas, macromoléculas, que son compuestos de varias de estos monómeros. Aquí tenemos un cofactor que se llama acetyl-CoA, que es muy importante para la síntesis y degradación de ácidos grasos y para otras cosas en la célula. Y aquí, ¿qué podemos ver? ¿Esto qué es? Este que estoy señalando, ¿qué parece? ¿Esto qué parece? Esta parte aquí. ¿Qué es esto? Esto es un azúcar, un fosfato, ¿y esto? Un nucleótido. Entonces, coenzyme A tiene un nucleótido como componente. Aquí tenemos algo que parece un enlace peptídico. Entonces tiene como algo que parece un péptido. ¿Okay? Listo. Entonces, algunas macromoléculas tienen varios componentes monoméricos. Okay. Interacciones entre biomoléculas son específicas. Los macromoléculas tienen bolsas para permitir interacciones y algunas moléculas caben bien en esas bolsas y otros no. Por ejemplo, aquí tenemos una enzima
Eso es hexokinase. Y esto es, esta parte en la caja, esto es donde la enzima hace la reacción. ¿Okay? Entonces, hay una interacción específica entre glucosa, que es aquí, y la proteína. Ok, entonces tenemos una rompecabezas. Al principio, en el mundo prebiótico, ¿de dónde, por qué, de dónde vienen las moléculas orgánicas? Porque no hay muchas moléculas orgánicas en la tierra, en el mar o en la atmósfera. ¿Okay? Entonces, una pregunta que podemos hacer es, ¿de dónde vinieron los primeros moléculas orgánicos? Porque para los organismos necesitamos las moléculas orgánicas. Entonces, eso es el experimento, eso fue la hipótesis. Una hipótesis 1900, hace el ciclo hace 100 años. Entonces, Alexander Oparin, un ruso, dijo que el origen de las moléculas orgánicas fueron de fuentes de energía como electricidad, como de relámpagos, o calor, como de un volcán. Entonces, fuentes de energía y la atmósfera prebiótica fue capaz de formar compuestos orgánicos. Y 30 años después, Stanley Miller hizo el experimento. Entonces, ¿qué hizo? Tomó este globo de vidrio, puso aquí una mezcla de gases prebióticos, amonio, metano, hidrógeno, agua. Puso fuentes de energía como electricidad y calor. Y después de una semana analizó qué salió de este experimento y que notó que observó fue ácidos carboxílicos, bases de ácidos nucleicos, aminoácidos y azúcares. ¿Okay? Entonces, la conclusión fue que muchos de los compuestos de células vivas, incluyendo polipéptidos y moléculas parecidas al RNA, se pueden formar bajo condiciones prebióticas. ¿Okay? Entonces, desde este tiempo de Stanley Miller, han hecho varias extensiones al experimento original. Hicieron variaciones de la composición de la atmósfera o el contenido del globo de cristal. Utilizaron mejor tecnología para detección de productos y otros, pero todo de estos experimentos llegan a la misma conclusión. El ambiente prebiótico fue suficiente para generar moléculas orgánicas. ¿Listo? Entonces, voy a terminar con la otra pregunta grande. En estos organismos de hoy, la información está en el DNA, pero para sintetizar el DNA necesitamos proteína. Entonces, ¿qué vino primero, el DNA o la proteína? ¿Okay? Porque hoy en día tenemos molécula de información DNA y molécula catalizador. Entonces, de pronto algunos de ustedes saben la respuesta. Entonces, eso es una pregunta de huevo y gallina. Hay dos premios Nobel asociados con esto. Uno es de Tom Cech y Sidney Altman, que encontraron que moléculas de RNA pueden actuar como catalizadores. Se llaman ribozymes. ¿Okay? Es decir, la implicación aquí es que no necesitamos dos tipos de moléculas. No necesitamos DNA
y proteína. Podemos hacer al tiempo con una molécula las dos cosas que necesitamos. Tenemos una molécula que es capaz de cargar información y también este mismo tipo de molécula puede hacer actuar como un catalizador. En 2009 hubo otro premio Nobel y toda esa información llega o produce la hipótesis que del mundo RNA, que la vida temprana en la Tierra existía en un mundo de RNA donde una molécula de RNA o algo similar fue capaz de hacer las dos cosas, funcionar como un gen y funcionar como un catalizador. Y el premio Nobel de 2009 resalta esto. Mira la estructura de una ribosoma. Aquí en verde tenemos RNA y proteína. Eso es el sitio activo. Eso es la otra subunidad. Aquí proteína gris y, proteína amarillo y RNA gris. Entonces nota alrededor del sitio activo hay principalmente RNA, es decir, que RNA catalizando la síntesis de proteínas. La ribosoma es una ribosima. ¿Okay? Entonces, esto es el resumen que define organismos vivos, las características universales. Hablamos sobre evolución de organelos, estructuras de macromoléculas y sus subunidades monoméricos. Y dos experimentos muy importantes, el experimento de Stanley Miller, Alexander Oparin y la idea del mundo RNA. Listo, chao. Qué pena, me demoré un poquito demasiado. ¿Listo? Entonces nos vemos la semana entrante. Disfrutan el puente, por favor. Relájense.